Bueno, voy a presentar a Eduardo entonces. Eduardo es médico veterinario, consultor de FAO, posgrado en Estadística y Matemática de la UDELAR, ¿no? De la Universidad de la República, posgrado en Calidad de la Universidad Autónoma de México. Tuvo una beca de la OEA, es consultor de varias organizaciones de América Latina, cofundador y exdirector de Quality International, member of the International Alliance HACCP, acreditado como instructor líder por esta alianza internacional. Es autor líder en gestión de calidad enfocado al sector alimentario. Ha dictado numerosos cursos internacionales sobre todo los temas de regulación, como puede ser GMP, SSOP, ISO 9000, ISO 22000, etcétera, presenciales a distancia en toda América Latina. Graduado en responsabilidad de gerencia de calidad según la Asociación Austríaca para la Calidad, miembro de varias sociedades similares de la Unión Europea, autor de varias publicaciones científicas, gerente de calidad en la empresa alimenticia más importante de Uruguay, evaluador y juez del Premio Nacional de Calidad de Uruguay 1994, 95 y 96. Eduardo, un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchas gracias por la El presentación. auditorio es tuyo. Y muchas gracias a ustedes por la presencia de acá. Adelante, Eduardo. Cuando estábamos organizando estas reuniones, primero se dividieron los módulos y luego dentro de los módulos se fueron dividiendo aquellos capítulos o aquellos temas que podrían entrar. Y en el tercer tema quedó el módulo COVID-19. Y me fue bastante difícil entrarle a ese módulo COVID-19 con este tema. Pero tiene, y van a ver que tiene, y no costó tanto, hacer entrar precisamente todo lo que tiene el tema de inocuidad, calidad y seguridad alimentaria, el tema una sola salud, en una pandemia como la que vivimos. Primero, unas definiciones. Decimos inocuidad alimentaria en un contexto de crisis. Y crisis, sí, por supuesto que la pandemia fue una macro crisis que le bofeteó a todo el universo y a todas las personas. Que nos agarró de sorpresa, pero nosotros estamos acostumbrados, y hoy lo dijeron varias veces, ayer también, a otras crisis económicas, financieras, de valores, políticas, de algunos actos no debidos de algunos agentes políticos, que todos son crisis, pero no tan potentes como el coronavirus. Pero son sí imponentes crisis que nos van a pegar en las industrias. Entonces, vamos a definir, si pasa, con el otro. Con la flechita. No, pero no pasa. Sí, el teclado. Pero me da bronca si hoy andaba. Bienvenido al club. ¿Adentro lo tengo? Ah, era el mío. Agarré el tuyo, claro. El tuyo es el que no anda. El de ustedes es el que no anda. ¿Seguro? Sí. ¿Qué es una crisis para una empresa? Una crisis para una empresa. Vení. Tienes que darle para Hay algo. No, ahora tienes que levantar la persona. Hay algo. Vení, por favor, vení. Hay algo. No sé si es porque está pegado. ¿Sí? Está pegado. Ya sé. Definimos una crisis para una empresa como todo evento que puede poner en peligro los activos críticos, financieros, humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y supervivencia de la empresa. Vaya entonces si la pandemia no pegó. Pero vaya también si las otras crisis, esas no tan enormemente espantosas, también nos pegan. Según FAO, y acá vamos a otras definiciones que tenemos que tener para entender este tema, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Es decir, ahí estamos poniendo un concepto
que llegue en todo momento un alimento, pero no cualquier alimento, un alimento que sea inocuo y que satisfaga las necesidades nutricionales. Y entonces acá aparece otro tema dentro de eso, seguridad alimentaria, que lo empezamos a ver en esta diapositiva que el Centro de Seguridad Alimentaria hace unos pocos meses emitió, en el cual el COVID-19 ha producido en estos 2 años una política de confinamiento, una política económica y una recesión mundial, cambios en la producción, efectos que desigualdaron los precios de los productos, aumentando brechas, y todo eso aumentó pobreza y aumentó inseguridad alimentaria. Recordemos, inseguridad alimentaria como aquel concepto que toda población necesita alimentos nutritivos en un tiempo dado, en un lugar preciso y que sean inocuos. Si empezamos a revolver esa definición, vamos a ver también otras definiciones dentro de ella. Y acá vemos un estudio de la FAO, nuevito, de julio de este año, en el cual tenemos, antes de la pandemia, 678 millones de personas con hambre en el mundo. 678. Llegamos a los 8.000 millones. En un año tuvimos 678. En un año de pandemia pasamos a 782. 100 millones de personas más. Y no tan alto, pero igual enorme, sobre fin del 2021 llegamos a 828 millones de personas en el mundo. Definimos ahora seguridad alimentaria, lo habíamos visto muy por arribita, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, etcétera, etcétera. Sí, a propósito. Otro informe es que tenemos 2.300 millones de personas en el mundo que se encontraban en situación de inseguridad alimentaria mediana o grave. Entendiendo por situación de inseguridad alimentaria mediana cuando le falta una comida. Grave cuando no come un día. Los percentiles nos siguen, pero sabemos que hay graves, gravísimas y gravísimas porque hay personas que pasan 10, 12 días sin comer. Y hay 45 millones de niños menores de 5 años que padecen emaciación. Estos datos nos abofetean todo el día, que nos hacen partícipes del diagnóstico, pero nos deberían ser partícipes del tratamiento, si bien puede trascender los ámbitos donde nos movemos, son también situaciones que no se dan solamente en el lejano oriente o en algún pueblo de África o en Asia, por nombrar peyorativamente a países que están en estado económico inferiores a nosotros. En Argentina, junio de 2022, la pobreza infantil alcanzó 51,4 en el segundo semestre del 2021. Más de la mitad, más del 50%, los niños tuvieron pobreza, que afectó a 5,5 millones de menores de 14 años. Y en Uruguay, que tenemos hermosas playas y que ustedes dicen que lindo cuando vamos a veranear, que es un país muy lindo para mostrar, tenemos casi un 18% de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. O sea que son datos duros. El que no los quiere ver, que no lo quiera ver, pero que existen, existen. Y que, como dije recién, a los que creemos ser conscientes, por lo menos nos abofetea. Y en algunos casos nos hace mover las neuronas de cómo se puede mejorar. Esa definición la vimos, pero implica, y ya entramos al tema que quiero presentar, 3 conceptos. La seguridad alimentaria.
implica la calidad alimentaria, implica la inocuidad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede haber inocuidad alimentaria sin calidad alimentaria? ¿Qué dicen ustedes? No. Sí, bueno. Yo puedo tener un alimento inocuo que sea horrible, que no tenga calidad. La pizza se calienta a 82 grados, es el límite crítico para matar las esporas del Bacillus cereus, que es uno de los contaminantes que nos podría dar vómito diarrea. Y matamos al Bacillus cereus. Pero si yo le doy a una pizza a ustedes, el engrudo, la pasta de tomate calentada a 82 grados, lo más probable es que tenga que salir corriendo porque me la tiran por la cabeza. Eso es faltosa. Entonces, para que tener calidad, esa pizza va a tener que estar cocinada unos cuantos minutitos a 205 grados y ahí entonces sí queda todo crocante, todo rico y la pasamos bien. ¿Puede haber inocuidad sin calidad? Sí. ¿Puede haber calidad sin inocuidad? No. La inocuidad es una calidad intrínseca a la calidad y muchas veces lo separamos y lo separamos mal. Y ambas forman parte de seguridad alimentaria. Llevamos a aquella definición que vimos en principio. Es cuando los alimentos inocuos con un potencial nutritivo adecuado para la edad llegan en el momento preciso, en todo momento, a todo el mundo. Estamos muy lejos de cumplir metas de seguridad alimentaria. Ya lo pasamos. Con respecto a esta diapositiva, ya entrando en el concepto de ETA, enfermedades transmitidas para alimentos, como parte importante de lo que es una sola salud. Según la OMS, las enfermedades transmitidas por los alimentos afectan a 600 millones de personas por año. 600 millones. Me gustaría que después hubiera una comparación entre los datos del COVID con estos datos de subalimentación o no alimentación. Y 420 muertes cada año en todo el mundo, siendo los niños y las personas más vulnerables los que se llevan la peor. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué el aumento de ETA? ¿Por qué vino todo este furor del ETA por allá por el 95, 98 y hasta ahora y seguimos? Y la explicación es más bien comercial y es importante y hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué el auge de la inocuidad? Primero por los cambios tecnológicos, los cambios en las normativas y los reglamentos, los cambios inmunológicos en ciertos segmentos de la población, hay longevidad, hay inmunodepresión, nuevos productos, cambio en el medio ambiente, deforestación, contaminación del agua, lluvia ácida, todo hace que aumente el auge de la inocuidad. Cambios tecnológicos, cambios en las normativas, cambios inmunológicos de ciertos segmentos de la población, nuevos productos, etcétera, etcétera. Ya lo leí esa parte. ¿Y cómo intentamos nosotros tender a asegurar la inocuidad de un producto? Para lo que está en el tema, hay dos grandes temas. Acá, con toda la gracia que me caracteriza cuando me pongo malo, voy a tratar de que no son tan precisos y que habría que buscarle otras vueltas. Son los programas de prerequisitos y el sistema HACCP, que acá fue nombrado también dos o tres veces hoy y mañana. Programas de prerequisitos y sistema HACCP. Son los dos pilares, los dos palotes, los dos horcón del medio que yo me voy a basar para asegurar la inocuidad del alimento. Para hacerlo con palabras fáciles y no tanto ir a la diapositiva. ¿Qué son los programas de prerequisitos? Son aquellos programas que se aplican durante, previo y post proceso tecnológico en el cual yo pueda aplicar medidas que controlen peligros. Por ejemplo, lavarse las manos por el propietario, por el operario. Controlar las plagas.
seleccionar proveedores, tener una buena rutina de limpieza y desinfección, tener un flujo de la planta que sea coherente y que no me lleve a que ande cruzando líneas contaminadas con líneas sin contaminar. Todo eso son procesos de programas de prerequisitos, pero vamos a ver una gran cantidad, en forma rápida, por supuesto, ¿no? ¿Qué tienen como base? Evitar que peligros potenciales de bajo riesgo se transformen en peligros graves que afecten la inocuidad del alimento que se ha elaborado. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Pónganle que esta sea una gran masa, una gran sala donde se está amasando pan. Yo estoy amasando pan con él, estamos amasando pan. Y en aquella pared hay una mosca. ¿Qué les parece? Yo tengo que cerrar la producción de envasado de pan. ¿Qué les parece? ¿Se la juegan o no se la juegan? Una palmeta, La lógica, la verdad, la que todo el mundo haría sin preguntar a un sabio de libro de Google, va a decir, si está ya, está tranquila y no la embromamos, sí. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una allá, tengo 75 que me están dando vuelta acá, que me entra, que me saca? Tengo que parar. Pero entonces, ¿cuál va a ser el límite que yo aplique? ¿Van a ser 2 moscas? ¿Van a ser 4? ¿Van a ser 5 que vuelen a PTN, a presión y que envía una velocidad media? Pues una mosca media loca ya me descontroló. Entonces no se puede poner un límite crítico para eso. Lo que se le pone es un límite crítico que lo da el sentido común. A mí el sentido común me va a decir, a vos capaz que te dice otro, y están bien los dos, que aquella mosca yo puedo seguir envasando pan, pero 75 no. Viene él, que tiene una fiesta, que pierde el empleo si no da el pan, y capaz que se la juega. Y dice, bueno, los 75 vengo primero con un fumigador y una palmeta, las mato todas, le meto lo que sea y trato y me la juego. Es decir, ahí vienen decisiones que serán buenas, serán malas, pero son decisiones. O sea que los programas de prerequisitos tienen como objeto evitar que un peligro potencial pueda transformarse en eso. Cumplen de otra manera las condiciones ambientales de infraestructura y de operativa que son básicas para hacer un programa de HACCP. Muchos definieron que el HACCP es como la frutilla de la torta. Para los que no están en el tema, entiendo que no lo interpretan, pero supongo que alguno más o menos puede tocar el tema. Muchas veces se gastó miles de dólares en Uruguay, de empresas grandes, implementando HACCP, porque venían misiones extranjeras para poder liberar una partida, sin tener en cuenta los programas de prerequisitos. ¿Qué quiere decir con esto? El sistema HACCP analiza los peligros, algo se habló hoy de mañana, y determina 2, 3, 1, 4 puntos críticos de control del proceso en el cual yo voy a aplicar una medida para controlar aquel peligro que previamente no me lo controló los programas de prerequisitos. Como los programas de prerequisitos, en definitiva, lo que habla es de higiene, madurez de planta, buen trabajo de planta, está mal, yo gasto millones de dólares para que, bueno, pongo una persona que donde vaya una mosca la esté matando. Estoy cumpliendo con la inocuidad, pero a un precio que no tiene sentido. O estoy limpiando y pintando la planta el día anterior a que venga la auditoría para que esté todo y que la ve bien. El tipo piensa que está haciendo las cosas bien. No hay peor HACCP que aquel que se basa en un plan de programa de prerequisitos no bien implantados, que son, lo que habíamos visto por arriba,
No, 10, no llego. Es la voz. No, me apuro. Y control de la regeneración. Hay muchas programas de prerequisitos que hay que tener en cuenta. Pero también decimos, lo mostramos mucho esto, porque rompe los ojos. Un alimento peligroso se transforma en inocuo con HACCP, que tiene los 5 principios, esos que están ahí, que son las 5 el puente, las 2 barandas, son secuenciales, pero que todo esto se viene abajo si no está bien asegurado en los programas de prerequisitos. Me voy a apurar un poco para el otro. ¿Qué sucede? Tenemos que tener un buen HACCP para tener la inocuidad, pero también tenemos que tener muchos sistemas. Pero todos los sistemas tienen que estar bien hechos, pero bien hechos en función de una lógica y una cabeza pensante que esté organizando. Por ejemplo, en un cómic de Buenos Aires, salió esto sobre la trazabilidad, que está demostrando que tiene una trazabilidad excelente. No sé quién habló de cómics hoy. Creo que fuiste tú. No sé quién fue. En el cómic el hombre le pregunta, ¿prefiere usted vaca loca, pollo con hormonas o pescado con mercurio? Si tiene una trazabilidad brillante. El hombre, el consumidor le dice, prefiero plato vegano, pesticida o hepatitis. Sigue teniendo una trazabilidad excelente. No, prefiero solo agua de pozo o de aljiba agrícola. Es decir, brillante sistema, bien implementado, que no sirve para nada porque está sirviendo un producto horrible. Entonces, todos los sistemas de gestión que hacen la industria alimentaria tienen que estar integrados. No me sirve tener inocuidad bien hecho, calidad más o menos, salud ocupacional por ahí. Tienen que estar integrados todos. Voy a salir medio rápido. En el año 2003, se hizo en Río Cuarto el primer congreso de BPM, POES y HACCP del Mercosur. La empresa Quality, donde yo trabajaba con mi socia Luisa Cáceres, nos invitaron pomposamente a dar una conferencia magistral al final. Y quisimos también tratar de que no fuera la Escherichia coli, la listeria, cómo subir la temperatura 1 gramo para ver cuánto, y le queríamos dar algo. Y conformamos algo similar a lo que 20 años después yo ahora estoy presentando a ustedes. ¿Qué es lo que pasa en los mercados? Esta es la realidad de hoy. Hay una globalización competitiva, tercerización, macros y microeconomías, subempleo, desempleo, cambios que provocan en las organizaciones, distintas estructuras, más flexibles, mayor información, readaptación, incluso profesional, inestabilidad. Esto lo hemos vivido todo. En el 2000 al 2010 lo hemos vivido todos. Confusión, mensajes incongruentes, tensión, miedo, desconfianza, dejarse ser, que lo hagan otros, sálvese quien puede. Y esa presión sobre el individuo le va cayendo al operario. Al operario es el último que le cae todo. Que tiene que ser mejor, que tiene que prepararse más, que tiene que rendir más, que tiene que producir más y casi seguro que va a cobrar menos. Entonces, ese individuo se tiene que preparar para responder a las presiones. Y ahí entra lo que nosotros llamamos el factor humano. Y ahí salta de vuelta el amigo. Yo, otra vez conmigo. Yo soy el culpable de la madre de Borrego. Siempre yo. No son los dueños, no son los gobernantes, no son esto, no son aquellos, soy yo. No, no sos vos. En vos vamos a explicar cómo es la cosa. Primero hay que formar un sistema integrado de gestión. Que se empieza de una sola manera, se empieza por el individuo con un sistema de gestión integrado ya delineado. Pero ese individuo no tiene que estar solo. Ese individuo tiene que estar formando parte de un grupo y tiene que haber una dirección y tiene que haber clientes. Y tiene que hacer las cosas bien desde el principio. Para eso tienen que estar definidas, tiene que haber procedimientos. Tiene que saber, poder, querer y hacer las cosas, y ahí me voy a demorar 10 segundos. Los recursos, la motivación.
medir los resultados, bueno, todo esto hasta que al final el ciclo de Krebs, el famoso ciclo de Krebs, retroalimenta a todo el equipo y hace que cada vuelta de espira del ciclo se va mejorando y se va mejorando y se va mejorando. Ese saber, poder, querer y hacer las cosas, ¿qué es? Juan Pueblo sentado en un lugar donde está cortando la carne. Saber, poder y querer. Saber es capacitación continua, entrenamiento, desarrollo de competencia. Poder, ¿qué es? Recursos humanos, tecnológicos, infraestructura, ambiente, cultura, clima, organización, equipos, herramientas. El querer, ¿qué es? Selección adecuada. Yo no voy a tener un funcionario si estoy seleccionando mal de entrada. Nivel de motivación, calidad de vida del trabajo, rendimiento, reconocimiento, entender su rol. Ustedes tienen un ingeniero civil que es psicólogo social, honoris causa en muchas universidades de acá y que trabaja creo que en la Facultad de Ciencias Económicas, que es Leonardo Schwaberstein, que esto mismo, nosotros lo hicimos cronológicamente un poco más, pero lo mismo y lo desarrolla mucho mejor, a esto le llama conocimiento, capacidades y compromiso. Y es los cursos que da para mover y para incentivar a los gerentes y a los dueños. Ya termino. En definitiva, ¿qué hay que hacer? Toma de conciencia de los propietarios de empresas elaboradoras de alimentos sobre la calidad y inocuidad alimentaria. Paso 1. Cuando las cosas vienen bien y toman conciencia, entre comillas, la inocuidad y la calidad marcha fenómeno. Cuando la cosa viene mal, crisis, guerra, no está dando inundaciones, lo primero que se resiente es, vamos a resentir el capital humano. Acá se vio, el ministerio no puede cubrir su trabajo elemental porque le falta gente. Nivel 2. Propender a que el empleado sea responsable y consciente de su rol. Capacitación, motivación. Ojo, cuando digo capacitación no es decir, venga Jorge Querralde, tuvo un trabajo muy bien, lo vamos a capacitar, vas a hacer un curso de casa de 20 días en Punta Cana en enero. No, eso no es. Eso no es. Es capacitación día a día, online, in situ. El gerente de calidad, el agregado de calidad, el encargado de calidad. No, mira, esto lo hiciste mal, tiene que ser así, apuntalo, mañana te vengo a ver. Eso es capacitar. No, mira que tienes que lavarte la mano porque mira que hay una contaminación, que bla, 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 todo con cuadritos. Eso es. Propender a sistemas de gestión integrados, siempre gestión integrados, donde la persona dentro de cada equipo, con sus responsabilidades, defectos y obligaciones, sea el centro del sistema. El centro del sistema no puede ser la carne que sale, no puede ser la leche que sale, ni puede ser la soja que sale. Es el operario que trabaja. Y no es por quedar bien con el que menos tiene. Lo he vivido 30 años. Y las empresas que empiezan entre eso triunfan. Créanme. ¿Fue? ¿La doma? En el 2020, hace 2 años, termino, el CODES larga estas recomendaciones. El 2020, esto nosotros estamos diciendo desde el 2002, coinciden exactamente lo mismo. Le agradezco, viva. En definitiva, las conclusiones que se sacan son esas precisamente, a donde se le pone alguna cosa más. Compromiso de la dirección y del personal vinculado, la toma de conciencia, liderazgo participativo, propender a que el empleado sea consciente y responsable de su rol, implementar sistemas de gestión integrados donde la persona dentro del sistema sea el centro del sistema, lo que dijimos. Todo esto
todo esto lleva a lo que hoy, así como ahora se dice una sola salud, en estos términos se habla ahora de una cultura molinera, una cultura alimentaria. Eso es tener la cultura alimentaria, teniendo todo eso. Y si se da esto, se cumple un precepto que nosotros desde el año 2000 lo estamos diciendo en toda América, por suerte, algunos los han pintado en colores, citando citando de dónde viene, ¿no? Y con eso tienen la entrada a la planta, que es, para nosotros, la calidad no está en las cosas que se hace la gente. La calidad está en la gente que hace las cosas. Si apuntamos a la gente, pero bien, tendremos grandes y muy buenos resultados en inocuidad, en calidad, en salud ocupacional, en medio ambiente, en gestión integral de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, muy bueno. Te invitamos a sentarte. Alberto no. Eduardo, perdón. Te invitamos al presidente, Carlos y Gerardo. Allá está al fondo. Cabemos. Falta una silla. Tenés que traer esa silla de ahí. Vos sentate acá. Sentate acá y Carlos está ahí. Sentate y Eduardo. Tengan cuidado, por favor, con la silla en el borde, porque yo soy intensivista. Antes que nada, aclaramos una cosa que mandó recién Eduardo cuando mostró la diapositiva con hormonas en los pollos. Esto es algo que los creadores de pollos se le ponen los pelos de punta si lo escuchan, porque las hormonas en pollo no se usan desde la década del 50 y hay un prejuicio muy arraigado en la comunidad médica especialmente, que siguen diciendo que hay hormonas en los pollos, desde el dietilestilbestrol, que no se usan más hormonas en los pollos. Los pollos es impresionante cómo crecen en función de lo que se hizo genéticamente con ellos. De eso lo podemos discutir, la genética de los pollos, pero que no tienen hormona, tienen las propias, no se les pone hormona a los pollos, así que eso tiene que quedar muy claro ahora. Seguimos, Eduardito. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que las conversaciones y las charlas fueron muy buenas. Me parece que es un tiempo para la discusión entre todos, aprovechando a ustedes también. Carlos y sobre todo Gerardo habló del tema de la cantidad de test, ¿no? Cuando Gerardo hablaba del frigorífico, yo me acordaba del hospital y hay una correlación casi directa entre lo que él comentó en el frigorífico y lo que pasa en el hospital. Cuando uno analiza dónde se infectó los trabajadores de la salud, y acá después podemos preguntarle a Gabriel que nos explique un poquito los sistemas los equipos de protección personal. Los profesionales de salud que se infectaron habitualmente no se infectaban en el hospital, se infectaban o en el intervalo entre que se sacaban la ropa y almorzaban juntos, o sea, compartir el espacio, o se infectaban en su casa o en el pluriempleo. Ustedes saben que en Argentina un profesional de la medicina puede tener 3 o 4 empleos básicamente, y no en todos los lugares tenían las mismas condiciones de trabajo. Y a mí me parece que esto que comentaba Gerardo, y bueno, también es una pregunta, este tema del frigorífico y la participación, digamos, en el frigorífico de la logística, cómo expone, digamos, a los riesgos que no son alimentarios, sino del personal que trabaja, ¿no? Totalmente. No, y lo que vimos, a ver, al principio de la pandemia se asociaba la industria frigorífica, por lo que mostré, lo que sucedió en Estados Unidos y en Alemania, por la cantidad de grandes brotes intraplanta. Y en la Argentina eso no se dio. En el mundo, particularmente en Estados Unidos, la población, los trabajadores son de edad, son más grandes. Y acá en la Argentina era el personal más joven, Ahora, esa era una de las variables. Pero nos pasó en una planta en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la planta es la que da sustento de trabajo a todo un pueblo que tiene 5.000 habitantes, un pueblito. Las normas de seguridad que tenían dentro de la empresa, dentro del frigorífico, eran muy altas y estaban
todo el mundo mirando que se cumplan esas reglas de juego. Les daban todos los elementos de protección personal, se evitaba todo tipo de chance de contagio dentro del trabajo. Pero cuando salían al pueblo, se juntaban, se ponían a tomar una cerveza, iban a jugar a la pelota, sin respetar ninguna de las reglas de juego pautadas dentro del frigorífico. Entonces, lo que se contagiaban en el pueblo, después iban y lo llevaban adentro del frigorífico. Y ahí es donde se empezaban a desencadenar de forma los casos. Pero no era que el contagio era dentro del frigorífico, era en el pueblo. Digo ese caso porque fue de libro. Sí, tal cual. Yo tuve una reunión esta semana, el miércoles, con un grupo de trabajo del SHEM. El SHEM es el Sustainable Health Equity Movement, del cual yo formo parte porque represento a IAP en ese movimiento, que es un movimiento de entidades internacionales. Y en realidad las dos palabras mágicas son equidad y justicia, ¿no? Y ustedes fíjense que muchas de las cosas que pasan por falta es la inequidad de la vacuna, la inequidad de los test, la inequidad que hace que la gente no tenga acceso a las mismas cosas. Y con respecto a los test, hay una pregunta que le quiero hacer tanto a Paganini, a Fernando Paganini, como a Carlos. En general, cuando uno compara, yo lo presenté, la cantidad de test que se hicieron en Argentina comparado con los países desarrollados, Argentina estuvo alrededor de 4 test por caso, y en realidad en muchos de los países tenían cifras mucho más altas. Quizás el paradigma en ese momento era Alemania, que fue la que hizo mayor cantidad de test. Y se suponía, en algún momento algún trabajo italiano decía que para poder salir de una cuarentena uno tiene que tener 16 test por caso para estar seguro de que puede abrir, porque ya no hay riesgo suficiente. La pregunta para Carlos, la pregunta para Fernando, ¿cómo lo vieron en Uruguay? Y Carlos, tu opinión al respecto. Digo esto porque fue una cosa que Eduardo López marcó todo el tiempo. Hay que testear, hay que testear, hay que testear. Claro, bueno, eso es lo que iba a decir. Yo no sé cuál es el número. Lo que sí sé que si no testeás, Claro. no sabés de qué estás hablando. Y no sé si son 3, 4, 5 test los que hay que hacer, pero sí hay que hacer un seguimiento claro, preciso y constante. Y después recién tomar decisiones. Acá hemos hecho bastante al revés. Sí, seguro que Gabriel... Vení, acércate. Acá hay que hacer ejercicio. Creo que lo dijeron muy claro, pero para hacerlo más claro, y Uruguay por ahí es el ejemplo, es testear más y trazabilidad del testeo. Claro. Testear y saber a quién testeaste. Exacto. Y qué pasó con el grupo de alrededor. Digamos, no es testear, no es que podemos ponernos en una estación de tren a testear a los que pasan. Tenemos que localizar y saber de quién estamos hablando, sin ninguna invasión de privacidad. Claro. Sí, bueno, parece que fue Taiwán el que hizo todo un sistema informatizado para hacer el seguimiento de los testeados. Fernando, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, sí, no sé si se me oye. Bueno, adelante, dale. Sí. No, claramente el tema del nivel de testeo siempre fue un gran tema de discusión. El país que más testeó mundialmente por habitante fue Dinamarca. Nosotros en un momento hacíamos comparaciones con ellos por lo siguiente. Uno dice, bueno, ¿cómo sé cuál subreporte tengo? O sea, si testeo menos, tengo menos reporte. Una forma de corregir de alguna manera el indicador era usar indicadores de letalidad, que uno piensa que no varían en forma tan gigantesca, y decir, bueno, corrijo, y con eso de alguna manera estimo cuánto estaría yo testeando si estuviese testeando como Dinamarca. Esa es una forma de corregir. Claramente en los pasados, Uruguay testeó mejor que más que Argentina, pero por ejemplo un poquito menos que Chile por habitante, y ese es un límite que claramente en el tema económico también de cuánto se puede hacer, ¿no? Pero el indicador que nosotros seguíamos mucho era qué porcentaje de positividad estamos viendo en los test. Y cuando no fallaba y cuando se disparaban los casos, se disparaba el porcentaje de positividad. Lo cual indica no que simplemente que hay una cantidad más de casos que uno no está agarrando en ese momento, en el momento de desborde, ¿no? Sí, estaba el famoso 10%, ¿no, Fernando? 10% era como el margen de referencia, menos de 10% de positividad, era como que la cosa se estaba encaminando, y cuando había más de 10 era una preocupación. De hecho, nosotros tuvimos en varias ocasiones, cuando tuvimos los picos, cómo subía, digamos, a 50, 60, 70% de posibilidad de los test, ¿no?
No sé si Sí, pasa. nosotros mucho más de 25 por ahí, no recuerdo bien, pero no llegamos, pero igual claramente más del 10 sí pasamos. Claro. Hay otro tema que es interesante, que es comparar la cantidad de muertes y la cantidad, en los casos y la cantidad de internaciones de cuidados intensivos, ¿no? Es cierto, como bien decía Carlos, que en nuestro país la última semana hubo 1.370. Sí, ¿no? algo así. Pongamos 1.400. 1.400 por semana son 300 casos por día, pero es cierto que la ocupación de camas de cuidados intensivos es baja. Lo que me llamó la atención, lo que presentó Fernando, vos, Fernando, presentaste 25% de internación en el pico en cuidados intensivos. A ver, lo traigo, a ver, porque ahora no tengo Porque fresco es en la interesante, cabeza. porque nosotros llegamos a tener 70, No, 80. no, la ocupación del cuidado intensivo total estaba cerca de 90 por ahí. Lo que pasa es que de COVID eso era, había de todo, ¿no? Sí, sí. No era todo COVID. A ver si lo tengo por acá. Lo que no pasó en nuestro país es el tema de la última cama. El tema de la última cama es un tema de ética, ¿no? Y como se acuerdan que habíamos hablado en el tema de la medicina de desastre, lo mejor para la mayoría, cuando el sistema se sobrecarga, cuando se hace la sobretensión aguda del sistema, en algún momento se plantea la decisión de qué hacer con el paciente, si internarlo o no internarlo. Y esto es un tema ético, porque si uno no tiene más camas no lo puede internar, ¿no? Y es un tema ético de tratamiento con la familia, que la familia tiene que entender que la capacidad es limitada. Y esto tiene que estar previamente establecido, diseñado, quién es el que decide. En algunos lugares se planteó hacer grupos móviles de ética, digamos, para estar en consulta, para ayudar en la toma de decisiones. Son cosas lo suficientemente graves como para tenerlas preestablecidas. Por eso me parece que dentro de las lesiones de la pandemia, estas cosas son las que tienen que quedar claro. ¿Cuál es nuestra recomendación de test? ¿Por qué insistimos tanto con los test? Y sobre todo con el Tetris, como decía, Tetris era, ¿no? Fernando, era el Sí, Trace and Isolation. Y me parece que esas son las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer entre todos, porque es para todo el mundo y me parece que esto es bueno. Y una cosa que me pareció interesante que mostró Carlos es el tema de los animales enfermos, ¿no? Dijiste que había 800 animales enfermos y de los cuales se murieron 23. 2,3% de muertes. Y Pues 2,3%. eran, Y esos animales se y no, infectaron. no animales, eventos. Un evento puede ser que se detecta un caso, muchos casos en un solo lugar, por ejemplo, en un criadero. Ajá. Eso es un evento, pueden ser muchos animales. Bueno, y acá está la explicación que les quiero pedir a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tengan, digamos, un brote de COVID. Y un brote, sí, o una diseminación. Una diseminación. No sé. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué se hace con esos animales? Yo no tengo ni idea. Por eso, nada mejor que ustedes. Eso, lo primero que hay que hacer es aislar todo y probablemente haya que aplicar rifle sanitario dependiendo de lo que sea, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? Yo supongo que todos estamos de acuerdo con eso. Sí, vení, doctor Martino. Yo llamo así. ¿Eh? No, yo quiero decirles algo, perdón, a propósito de esto, de los bisones, Sí. que son animales con los que yo trabajé durante casi 40 años, sí. Y particularmente los episodios de Dinamarca y de Holanda, no sé si se acuerdan ustedes. Por ejemplo, los escandinavos tienen los mejores animales del mundo. La cría de bisones y zorros en Escandinavia es de excelencia, la mejor genética, es algo que está culturalmente sumergido en la sociedad, esas pieles son las mejores del mundo. Yo tuve la suerte de trabajar en Finlandia y en Dinamarca. Les puedo asegurar que son extraordinarios. Y lo que hicieron fue una locura total. Hoy mismo reconocido por ellos, no sé si recuerdan, llegaron a matar casi el 80% del stock, millones de animales sacrificados en las condiciones más, no tormentosas, pero que les causó un daño económico a toda la industria. Lo mismo pasó en Holanda. Esas dos cosas, por ejemplo. ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué motivo? Ellos encontraron animales positivos con signos de neumonía, una neumonía incipiente, intersticial, y que fueron animales positivos al COVID. Pocos casos, tanto en Dinamarca, también hubo en otros, por ejemplo, creo que en Canadá hubo algún episodio,
Pero bueno, esa era suficiente evidencia, aparentemente, en un momento muy crítico de la pandemia, como para tomar estas decisiones tan extremas que comprometieron seriamente. Ellos, no sé, tienen cifras extraordinarias de producción. Yo creo que y ahora que han tenido una suerte de discusión de todo eso post pandemia, se han dado cuenta del desastre que hicieron. Es muy difícil después volver a retomar esos estándares genéticos, a pesar de que son países que trabajan en forma extraordinaria. Lo mismo los holandeses. Igualmente todos estos países, particularmente los holandeses, en 4 años tienen que dejar de producir animales de peletería. Por la notable presión de contaminación, sobre todo por la carga de los bisones, particularmente eliminan mucho nitrógeno y carbono al ambiente. Y eso no está suficiente, o sea, está totalmente cuantificado, pero tienen claro que tienen que aliviarse, tienen que eliminar directamente como lo han hecho otros países, por ejemplo, Canadá, etc. Muchos países han dejado de criar. ¿Puedo decir algo? Sí, Por claro. supuesto que sí. En un segundo. Pero por supuesto. Si vas a decir algo, presentate, decí quién sos, dónde Sí, estás. soy Nérida Gómez y yo estuve leyendo mucho sobre el tema de la presencia de COVID en los animales domésticos. Lo que dice, estoy de acuerdo con todo lo que dice el doctor con respecto a la barbaridad que hicieron en esos países, porque teniendo en cuenta que usaron métodos diagnósticos que no eran específicos de especie, teniendo en cuenta que, o no teniendo en cuenta que había mucho movimiento de trabajadores de un criadero hacia otro criadero, y que posiblemente ellos mismos fueron los que vehiculizaron la presencia del virus en determinados criaderos. La verdad que sí, fue una barbaridad, pero de todos modos, de todas las especies que se han analizado científicamente con respecto a la presencia del virus, tanto por PCR como por detección de anticuerpos, los bisones aparentemente son mucho más susceptibles. El gato y el perro tienen semejanza, por ejemplo, en los receptores de la enzima convertidora, no me acuerdo exactamente. La angiotensina. Sí, exacto, de la angiotensina. El gato mucho más que el perro, pero sin embargo nosotros no hemos tenido prácticamente casos que uno pueda decir, bueno, esto es producido por COVID. Y además también se usaban test que eran para humanos, por ahí para hacer el diagnóstico, y eso no es certero. Entonces, por eso siempre tuvimos una actitud muy prudente desde la Facultad de Veterinaria con respecto a qué decir sobre estas cosas, y lo estudiamos a fondo y leímos trabajos a montones, algunos muy buenos, algunos muy mal diseñados, como pasó en la pandemia, que hubo muchos trabajos que no pasaban por evaluación de los pares, y entonces, bueno, no estaban por ahí bien diseñados. Pero el rol de los animales en el caso de COVID es, por ahora, por lo menos, nadie puede decir nunca va a pasar, por ahora es como para quedarnos relativamente tranquilos. Dentro de los animales silvestres, los peleteros aparentemente son los más susceptibles y que podrían llegar a ser el blanco de este virus. Eso era más. Muchas gracias, Neida. Sí. Hay un tema, antes ya le paso la palabra a Jorge, pero antes de eso hay un tema que me parece importante, y es que se debería hacer como una puesta a punto del tema, sobre todo lo que decía Martino de recién y lo que vos decís, porque me parece que está bueno para todos, porque si hay que tomar decisiones en este sentido, me parece que es un momento donde se puede empezar a trabajar para ahora y para más adelante. En la facultad estamos trabajando, hay grupos de investigación que han desarrollado técnicas específicas de diagnóstico para evaluar perros y gatos, también PCR, estuvieron trabajando con murciélagos que tenemos en una laguna que está cerca de la facultad, y arribaron a las mismas conclusiones que les acabo de decir. Por ahora no los consideramos un problema.
Una cosa Con que me, respecto a... una cosa que me Sí, pareció interesante que decías es lo mismo que decíamos antes con Gerardo, que es el tema de la participación del hombre como, digamos, de la falta de cuidado, de la falta de protección personal de las personas y la infección del animal, ¿no? Eso es así, digamos, es como que esta cosa de no respetar las condiciones de eh, seguridad. cuando fue la pandemia, Sí. lo tuvieron que hacer porque se lo imponía el mismo veterinario, o sea, no se recibían un número mayor de la capacidad que tenía el consultorio, esperaban en la puerta, se les ha explicado muchísimo las cosas. Nosotros yo creo que la gente en general no se da cuenta de que pueden ser fuentes de infección, porque, por ejemplo, seguimos dejando que los gatos salgan y anden por los techos, no perdemos el control de esos animales y no sabemos si estuvieron jugando con un murciélago con rabia, por ejemplo. Esas cosas no les entra a la población, es muy difícil. Hay que hacer muchas campañas que nosotros no tenemos la posibilidad, digamos, económica de hacerlo. No, Pero sí, nos queda claro la relación personal, pero lo que decíamos sí, antes de los criaderos, como decía Martino, ¿cómo sería eso? ¿No tendría que tener las mismas condiciones que el frigorífico, por ejemplo? De la gente que y trabaja. sí. Entiendo ahora lo que preguntas. Sí, la verdad que sí. Habría que haber protocolos, ¿no? Eso de que migraran las personas que trabajan de un criadero a otro, también no podía ser así. Están los protocolos. Yo mostré ahí el manual de ganadería, que al menos ganadería, que preparó el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y estaban todas las reglas de juego y todos los elementos de protección personal y las prácticas que tenían que tener en los distintos sectores de la ganadería. De todas maneras, lo mismo que decía Nélida, aclarar, los animales domésticos destinados a producción de alimentos no están asociados, no fueron asociados por ahora a casos de COVID ni vinculados con la transmisión. Lo más preocupante pasa por los animales silvestres. Hay que, Martino, ¿querías hacer alguna eh, aclaración? Ya te paso. No, simplemente agregar lo siguiente. Esos eventos se originaron porque aparecieron operarios de los criaderos reaccionantes positivos al COVID. O sea, se enfermaron. No sé si 2 o 3. En principio fue uno que no se sabía qué era. Sí, la ligaron los bisones después. O sea, empezaron a investigar. No sé, alguien dijo, y bueno, la incidencia apareció, la prevalencia ahora porque se empezó a estudiar. Y claro, acá también. En la medida que que se vaya ahondando en la exploración de los animales silvestres, se van a descubrir muchísimas cosas más. Todo lo de Wuhan, por ejemplo, todavía no está suficiente, todos sabemos eso. Pero lo de los bisones particularmente fue ese incidente inicial. Pero aparte, perdón que te vuelva a interrumpir, discúlpame. El tema es que trabajaban con anticuerpos solamente y daban por sentado que los animales tenían COVID, que los bisones, porque detectaban los anticuerpos. Y eso no es algo certero, para nada. Y Bueno, además que no era específico de especie el diagnóstico. sí, y con respecto a las normativas que ustedes dicen, hay semejanzas con la industria frigorífica en ese sentido. Todos los criaderos en Europa particularmente o en Estados Unidos, por ejemplo, en Escandinavia tienen 3 veterinarios. Uno es el veterinario del Estado, que supervisa continuamente estas explotaciones intensivas, se trata de una industria multimillonaria en dólares, o sea que hay mucho en juego, ¿no? Pero hay una supervisión nacional. Después hay un veterinario, en segundo término, que es el veterinario de las cooperativas. Todos estos criaderos funcionan con cooperativas en general, tanto de zorros como de bisones. O sea que ya hay un segundo nivel de observación y de inspección, y después tienen un veterinario particular.
preparadísimos. Ellos dan como una suerte de board el norteamericano anual, o sea, con la cual tienen que estar preparados anualmente para mantener esas matrículas de esas licencias de trabajo, ¿no? O sea que es algo muy profesional. Muchas gracias, Martín. Por favor. Señor presidente. Sí, el tema de los pilíferos, todo esto está vinculado a la absoluta falta de conocimiento que tenemos de esta enfermedad y que hace 2 años no sabíamos absolutamente nada. Por lo tanto, donde se detectaban casos, se empezaba a analizar el asunto y bueno, los países nórdicos con sus principios de extremo cuidado optaron por rifle sanitario. Yo creo que en el contexto en que estaba bien. Bueno, esto está en el zoológico de Nueva York, por ejemplo, aparecieron 3 tigres positivos, de los cuales, bueno, en realidad no, eran 3 tigres, pero el verso de los 3 tigres, ¿no? Sí, era uno positivo para cuando fueron a tomar el segundo, el veterinario todavía está corriendo, ¿no es cierto? Pero hubo felinos como gatos y tigres positivos. Pero bueno, este es un tema que todavía despierta dudas, ¿no es cierto? Pero yo quería cambiar un poco el tema de cambiar un poco la óptica, decir esto que sabemos bastante poco, que la mortalidad por COVID en este año bajó 90%, pero no bajó bajó el número de casos, pero no correlativamente, es decir, ¿qué ocurrió? Vacunación, baja de patogenicidad del virus, etc. Pero iba a otro tema que creo que tenemos que hacer una mención especial, que fue mencionado varias veces, vos lo mencionaste también, Jorgito, que es el de las publicaciones basura, ¿no? La fake information, toda la porquería que ha circulado, pero alguna que ha sido publicada y que ha sido publicada con referato. Por ejemplo, Sí. cuando comienza la historia de ivermectina, en puntual, que es una cosa que quiero que toquemos, después de la publicación de los australianos, donde estos demuestran que había una mortalidad del virus con determinadas concentraciones que eran muy altas, etcétera, etcétera. Después aparece un trabajo cuyo autor no recuerdo ni el journal, pero fue un journal. Y el tipo reporta unos resultados excelentes, trabajo que yo referencié, yo usé, y eso impulsó una barbaridad la investigación sobre ivermectina. Después, no sé cómo, empiezan a revisar la investigación que vio esta gente y encuentran que había un montón de cosas inventadas y esa publicación la retira, la revista retira la publicación. Ese fue un tremendo golpe a la credibilidad de la ivermectina, a lo que se suma el hecho de que sea un fármaco veterinario, un fármaco que se usa en las vacas y entonces cómo lo vamos a usar en el hombre, ¿no? Y por supuesto la comunidad veterinaria en nuestra región, no hablamos solo de Argentina, sino de Perú, Bolivia, Brasil. Los veterinarios usaron ivermectina, el producto inyectable incluso, por vía oral, tiene una buena biodisponibilidad el fármaco, tiene una buena, vos hablabas de la comida lipídica, ¿no? Sí. Que mejora la biodisponibilidad, pero sola también es muy biodisponible. Es más biodisponible después de una comida. Claro. Y bueno, y hubo un trabajo acá que hicieron eh, bueno, un trabajo publicado sobre ivermectina donde no encontraron grandes diferencias digamos, entre el grupo control y el grupo tratado, pero como hicieron biodisponibilidad del fármaco, correlacionaron la cantidad de virus hallado, la positividad de los pacientes con la biodisponibilidad. Y los pacientes que tenían mejor biodisponibilidad negativizaban o mejoraban, así que ese fue sin resultados categóricos, fue un paso adelante. ¿Qué decimos de ivermectina? Seguimos diciendo lo mismo, no sabemos lo que pasa. Ahora, no sabemos lo que pasa con la ivermectina y es lo mismo que con cualquier otro de los antivirales que sí se aprobaron y que estuvieron siendo utilizados y que se han gastado millones de dólares en distintos países utilizándolo. ¿Qué problema tiene la ivermectina? Probablemente que es muy barato. Adelante. Sí. Alberto.
Sí, con respecto a la ivermectina, con Jorge hemos intercambiado ideas, con Eduardo también. Había un proyecto en Uruguay para desarrollar estudios sobre ivermectina y tú después te sumaste y estábamos esperando los resultados de la dosificación nasal. Pero al igual que la ivermectina, hay otra hormona, otra molécula que fue presentada por un académico de la Real Academia Española durante la pandemia, hace un año más o menos. No sé si ustedes tuvieron acceso a esa conferencia. Arturo Anadón, que es el presidente, la difundió en el link y yo pude asistir. No me acuerdo si algún otro académico de nuestro, también tuvo, Eduardo, y era sobre la melatonina. Ah, sí. Y lo que presentó era algo increíble desde el punto de vista molecular, subcelular y molecular. Presentó todas las acciones positivas que tenía la melatonina con respecto al control, prevención, control, curación de tratamiento del COVID. Recuerdo ahora que hablaba de que frenaba. La melatonina tenía, además de otras propiedades que actuaba a distintos niveles, frenaba la acción de la inmunidad inespecífica, que era la más, que podía ser dañina, que podía generar reacciones nocivas, favoreciendo la inmunidad específica frente a determinado patógeno, frente al patógeno. Fue una conferencia que a mí me deslumbró y dije, pero no puedo creer que haya datos falsos, que haya fake news ahí. No, está en una academia española, un científico de renombre, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Ningún laboratorio, ningún estado, ningún gobierno, ningún grupo la siguió. Por lo menos generar estudios más completos, con un N mayor, no sé, Además, con pero metodología no pasó multicéntrica, absolutamente randomizada, nada y aparecía como un fármaco, como una molécula muy prometedora. Entonces, Además, también es más barata. y por eso, bueno, ese es el otro hay que ver tema, la dosis, hay que ver la que dosis. bueno, Sí, claro, hay que ver venta la dosis. libre, igual que la ivermectina, Pero me parece que un muy, tema, Alberto, era la dosis. La dosis que nosotros usamos habitualmente de melatonina es baja. En Estados Unidos sí. usan dosis más altas. Y quizás acá el tema es la comparación. A mí me parece, como vos decís, que todas estas cosas se merecen un estudio randomizado, Claro, controlado, claro, doble ciego, aleatorio. no, por Y a mí supuesto. me parece que esto es la única cosa que define y de grandes poblaciones. Quizás Claro. ahora, digamos, bueno, ahora no hay virus para verlo, Claro. pero me parece que tendría que ser. Sí, nosotros también lo presentamos. Nosotros Bueno, también lo presentamos. Sí. esto era un pequeño paréntesis porque Jorge te sacó el tema de la ivermectina, pero Y la vitamina yo D, quería, como decía Carlos, la ¿cómo? vitamina D también se planteó como un elemento de disminución de la mortalidad. También, no, yo no lo había oído eso. Pero yo quería hacerle una pregunta, un comentario, una pregunta a Fernando Paganini. Acá no sé si me estás viendo, Fernando, Alberto Sirio de la Academia. Sí, te oigo. Bien. Como uruguayo, yo viví todo el proceso del GACH durante los 2 años, o año y medio, casi 2 años que actuó. Y entiendo que fue una iniciativa muy interesante, bastante original de parte del gobierno, del Poder Ejecutivo uruguayo, y que globalmente reportó grandes beneficios en el control de la pandemia en nuestro país. Podría servir de ejemplo, podría servir de algo que pueda ser replicado en otros casos, en otras pandemias, en otros países o en nuestro Uruguay. Lo que yo quería preguntarte era cómo fue la relación entre el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, nombrado por el Poder Ejecutivo, y el propio Poder Ejecutivo. Yo sé, por haberlo vivido en Uruguay, que hubo algunos pequeños altibajos en las relaciones.
¿Qué nos podés contar un poco de ese intercambio entre cuáles son las conclusiones que sacó el GACH con respecto a su relacionamiento con el Poder Ejecutivo y cómo este Poder Ejecutivo tomó y ejecutó las propuestas del grupo GACH? Bueno, es una pregunta muy amplia y complicada para contestar así nomás, pero digamos que el comentario fue, desde el principio yo lo puse en las transparencias, nosotros aceptamos el rol de asesoramiento en el entendido de que estaba deslindado así, ¿no? El Poder Ejecutivo iba a tomar nuestros insumos y después, evidentemente, las resoluciones iban a correr por su cuenta. Por momentos eso fue más fácil, cuando las cosas iban muy bien, y cuando las cosas no fueron tan bien, obviamente se generaron algunos estreses, pero creo que la independencia en términos generales se mantuvo en todo momento, ¿no? Eso es, digo, una respuesta general que puedo dar. El grupo se cuidó bastante de sus apariciones públicas en los momentos complicados, justamente de no pasarse de la raya en el sentido de que obviamente nosotros estábamos viendo la pandemia, pero el gobierno tenía en sus manos otras cosas, la economía, el trabajo, entonces no podíamos, no solo nuestro punto de vista importaba. Así que eso siempre lo tuvimos claro y tratamos de mantenerlo. Lo cual no quiere decir que en algunos momentos nosotros no pudiéramos saber, nuestro menú de sugerencias haya sido todo aceptado, ¿no? A mí me parece muy interesante, antes de pasar al tema de calidad, porque es el tema que nos toca ahora, hay un tema muy interesante si uno compara el Grupo Asesor Argentino y el GACH. El GACH tenía 3 personas que estaban, ¿no? Si no entendí mal, Fernando, corregime, ustedes eran quienes daban los informes en representación del grupo, ¿no? Y esto a mí me parece que es importante porque cuando se hacían las reuniones del Grupo Asesor en nuestro país, había 20 asesores y cuando salían le preguntaban a los 20. Y claro, cuando ustedes tienen 20 personas que tienen diferentes formaciones, cada uno hace el esfuerzo para tratar de explicar lo que le pareció a cada uno, pero no da unidad de información. Y a mí me parece que en estos casos la unidad de información es básica. Y yo creo que si uno compara lo que ustedes hicieron y lo que hicimos nosotros, bueno, para nosotros es una lección aprendida no volver a repetir esta cosa, porque había gente que hablaba y después dice, pero ¿cómo? Pero el doctor dijo otra cosa. Bueno, creo que eso no les debe haber pasado a ustedes, ¿no, Fernando? Bueno, 100%, algunas veces nos pasó, sí, también hubo algunos colegas digamos, de los 60 que estaban, que a veces tuvieron apariciones públicas y demás, pero sí, tuvimos un relativo grado de control de lo que se decía, tanto a nivel de lo que se le decía al Poder Ejecutivo, éramos nosotros 3 que hablábamos, y también lo que se decía hacia el público, tratábamos de mantener así el discurso unificado lo más posible. Sobre todo porque el medio lo que busca es el disenso, no busca el acuerdo. Digamos, el medio vende más cuando hay diferencias. Totalmente. De hecho, hubo algún caso puntual de una persona que renunció y eso generó todo un hecho de prensa que desmesurado de alguna manera. Pero en términos generales, la gran mayoría de la gente se sometió justamente a ese criterio de que no podíamos salir para dar versiones dispares de los hechos, ¿no? Si había discrepancias, a veces las hubo, se manejaban en la interna del grupo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pasemos al tema de calidad un poquito, ¿no? Que me parece Momentito. A mí me quedó una pregunta para el doctor Fossati. Sí, hay una pregunta de la vacunación menos de 5 años. Exacto. ¿Qué pasó con esa vacuna? ¿Por qué no Está se aprobada, sabe? hay una vacuna de Pfizer aprobada para chicos de esa edad y creo que hay que vacunarlos, no tengo dudas. Sí, no, bueno, de hecho... No, porque hay mucha reticencia de parte de los pediatras para la vacunación. Y no Está bien, entiendo pero yo no tengo ninguna duda. La Sociedad Argentina de Pediatría, voy a ver si lo encuentro, te lo busco y te lo mando, hizo un informe acerca de la vacunación de los chicos. Porque este tema se planteó al principio, pero yo creo que hay un informe concreto de la Sociedad Argentina de Pediatría, que si lo encuentro te lo mando a la brevedad. Bueno, y del mismo modo, si quieren que les mande la información de claro. del rol de los animales en el COVID, yo lo puedo mandar así figura en general. Me parece muy bien, muchas gracias, Nélida. No es nada. Lo que estábamos hablando de calidad, porque, digamos, en realidad hay como cosas similares. Nosotros en la Fundación tenemos un programa de calidad en trauma
que hace calidad en estructura, proceso y resultados. Y tenemos muchas cosas en común porque también el proceso de atención del paciente es lo que marca la diferencia, ¿no? Eso es como el prerequisito. Y la otra cosa importante es la estructura que se necesita, y la otra cosa que es importante es el resultado que se hace en base a los datos que uno tiene del lugar donde está trabajando. No se puede hacer calidad sin datos, porque el antes y el después es el dato, ¿no? Y a mí me parece que estas son cosas que nosotros tenemos que enfatizar, que son los datos. Los datos que permiten hacer estrategias de intervención basadas en los datos. Claro, exactamente. Y por eso digo que a mí, por eso digo, fíjate que hay una similitud en cada cosa que hacemos, porque lo que nosotros hacemos es parecido a lo que ustedes hacen, con la diferencia que cada uno tiene su ámbito de trabajo. Entonces, el comentario que les iba a pedir, ¿qué opinan Gerardo y Eduardo? No, opino que sí, que es correcto. Hay coincidencias y hay estructuras establecidas y hay que demostrar perfectamente lo que se hace en materia de calidad, ya sea en un establecimiento de producción primaria, como en un frigorífico o cualquier empresa elaboradora de alimentos. Coincidimos, ¿sí? Además, los principios que rigen los distintos enfoques que tiene la calidad, liderazgo, participación del cliente, deducciones en función de datos y no de quilates, gestión por procesos, todo eso se aplica a la calidad de yo en mi casa preparando una torta frita, él o una pizza, o él en su laboratorio haciendo tal cosa, o alguien yéndose en el catamarán para no sé dónde iba a ir a ir. Sí, los principios son los mismos. Es interesante que vos dijiste que hablaste del cliente y yo hablo de la comunidad, y es lo mismo, porque al fin y al cabo el cliente es la comunidad. Y a mí me parece que involucrar a la comunidad es básico. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en programas que involucren a la comunidad y generar modelos comunitarios virtuosos, modelos comunitarios que uno pueda presentar. El cliente le da a veces el tono de economía que puede ser rechinable en algunos otros procesos donde eso no sea tan necesario. Eduardo, en el proceso de formación de recursos humanos, a veces el formador tiene la duda, ¿no?, sobre sus recursos y que vale la pena invertir todo lo que hay que invertir o quedarse, no pasar todo el conocimiento para evitar la fuga, ¿no?, la fuga de cerebros, que esa gente se diluya el trabajo. ¿Cómo se puede manejar Dice eso? que lo capacita y después se Exactamente, sí. Es un riesgo, pero primero analizarlo de varias puntas. Primero, ¿por qué se va? Esa empresa no es la mejor. Él tiene otra mejor. Claro. Ya sea, a veces el mejor puede ser porque la señora, el señor, la hija o el hijo vive cerca. Puede ser una excusa de atenuante. Pero yendo bien al hueso y drástico, créanme, es 10.000 veces peor tener un buen funcionario capacitado. Es 10.000 veces mejor un buen funcionario capacitado que se retira de la planta que tener durante 5 años un mal funcionario no capacitado. Bueno. Pues se te va a hacer un enchastre total. Total. Y más en estas áreas álgidas de lavarse las manos, de limpiar, de desinfectar, de saber del coronavirus y ponerse el coso de acá, ponérselo de allá, ¿sí?, de seguir protocolos más o menos exigentes. Bueno, mientras, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Carlos. Una pregunta. Hablar de industria frigorífica, pero equivale para cualquier actividad donde haya un grupo numeroso de personas, la medida de prevención, evitando el contagio, sobre todo en la empresa. Uno de los problemas que tuvimos en Uruguay, con una empresa que yo trabajo, fue que de 300 obreros, 12 no quisieron vacunarse. Y les hablamos mucho, pero no hubo caso. Uno decía, me acuerdo que era brasileño, es una Chile, no me doy. Él quería dar la de Pfizer, pero en Uruguay había estado determinado. ¿Qué medidas se puede tomar contra funcionarios que no se vacunan? Porque por otro lado, no podían ser distintos el trato del funcionario no vacunado del vacunado. Eran 12 de 300. Ahí eso se dio. En la industria frigorífica se dio, por supuesto.
Y lo que se decidió ahí es primero trabajar con los gremios. El gremio es fundamental para hacer esta capacitación conjunto, empresa-gremio. Y aquellos que se resisten, primero convencerlo y explicarle los beneficios de la vacunación y después que está poniendo en riesgo al resto de los compañeros. Entonces, aquellos que a su vez se resistían, los sacaban de la línea de producción. Ya no tenía más contacto con sus compañeros los que se negaban. Fueron decisiones de algunas empresas, algunos le dieron licenciamiento y por supuesto que perdían un montón de beneficios al no poder trabajar. Pero no se puede diferenciar el vacunado y no vacunado porque... No, sí, había riesgo en el área de trabajo, y si hay riesgo en el área de trabajo por una persona que no se quiere vacunar, se la saca de la línea. Y se le da o tarea de oficina o se lo licencia en la casa. El Academy Partnerships hizo durante la pandemia 2021, sobre todo 2021, porque recuerden que la vacunación empezó en Estados Unidos, porque empezó en diciembre del 2020, hizo un statement sobre la renuencia a vacunarse en el mundo. Y era variable, digamos, como mostró, creo que Carlos, Sí. ¿no? Mostró esta cosa federal que tiene Estados Unidos donde había gente que no quería vacunarse. Entonces es un tema de salud y se discutió mucho el derecho, digamos, a vacunarse de todos, porque esto es como ponerse el casco, ¿no? Si yo no me pongo el casco porque quiero ser libre y tengo un problema y tengo un trauma y voy al hospital, me tienen que tratar y el que paga para que a mí me traten son el resto de la sociedad. Entonces no es tanta la libertad en el sentido de decir hago lo que quiero, pues yo pongo en riesgo, digamos, la estabilidad de la sociedad a través del gasto que le genero. Y bueno, en algún momento se había planteado hasta hacer un decreto de obligatoriedad, ¿no? En el ámbito científico y académico ha sucedido lo mismo, ¿eh? Claro, sí. Tenemos montones de ejemplos de gente de las universidades y de CONICET, inclusive, que se niegan a vacunarse. Y es todo un problema. ¿Qué se hace si esa persona es un docente? ¿Se le permite dar clase? ¿En qué condiciones? ¿Presenciales? No. Porque es un riesgo para los alumnos. Y los alumnos, tenemos muchos casos de alumnos que se han negado a vacunarse. ¿Y qué hacemos con los alumnos en los cursos presenciales? ¿Le permitimos a un no vacunado venir a mezclarse con los vacunados en un aula? Nosotros no nos dejábamos. Claro, y en el ámbito de la investigación, en los laboratorios científicos pasa lo mismo. Felizmente no han sido muchos, pero los hay. Nosotros escribimos con un grupo con 2 abogados y 2 médicos, que además uno de los médicos es médico legista, un trabajo sobre repercusiones jurídicas y médicas en caso de pandemia. Y a mí me parece que, siguiendo sobre todo la experiencia americana, en Estados Unidos hay algunos waivers que el Estado propone para trabajar, digamos, por ejemplo, uno de los waivers es no responsabilizar a quien no interna un paciente si no tiene cama. Todas estas cosas tienen que estar escritas y me parece que nosotros todavía estamos lejos del aspecto jurídico de la pandemia, ¿no? Y yo creo que es una cosa que tenemos que tocar porque me parece que es importante, porque estas decisiones tienen que ser la misma decisión para todos, ¿no? De hecho, el consenso de Delphi, el que hice referencia, toma ese punto desde varios puntos de vista, claro. y realmente lo pondera porque las libertades individuales no pueden estar por encima de la libertad colectiva, lo cual es bastante razonable. Y en países que tenemos esquemas de vacunación obligatoria como el nuestro es bárbaro, porque nosotros nos salvamos de la pandemia porque la gente está acostumbrada a vacunarse. Sí, claro. Y no hay duda de eso. Entonces, hay que evaluarlo. Alberto. Sí, un par de cositas distintas ahora de esto que están hablando. Es un tema bastante complejo, bastante serio, y nosotros yo tengo compañeros de generación, con Eduardo somos del mismo año, profesionales, veterinarios, que se han negado a vacunarse. Yo le decía, pero tú sos veterinario, sabés biología, sabés lo que es la inmunidad, sabés lo que son las... No, yo no me vacuno, yo no me voy a vacunar, porque vaya a saber lo que hay para hacer. Colegas veterinarios. Entonces, ¿qué dejamos para la población en general que no tiene una formación biológica, que está aturdida con las fake news
y que cree cualquier cosa. Es muy difícil convencerlo. Lo que pasa es que Pero- la teoría conspirativa siempre está presente, ¿no? Sí, pero en un profesional veterinario. Pero es que la teoría conspirativa, es lo que es llamativo es hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Y a mí me parece que es algo interesante. Hay una película que creo que se llama Contagio, yo no la vi del todo porque vi pedacitos, pero en el CDC le recomendaban para la discusión con la gente, porque en esa película, que es justamente un episodio muy parecido, están todos los actores, ¿no? Está el periodista que va y dice, no, esto es una conspiración, fíjense que el virus, ahora siguen insistiendo que el virus es una modificación genética de laboratorio, y que Wuhan sabía todo esto cuando empezó y se hicieron los... bueno, no sé si es así, pero la gente compra más la teoría conspirativa que la normal, Sí, ¿no? claro. Y esta es una cosa que uno tiene que tener claro. El problema es que alguien tiene que tomar la decisión de la libertad personal y la libertad social, ¿no? Me parece que este es un punto. No, además, siendo profesionales, los tipos probablemente ya efectivamente se dieron cuenta que tiene un chip la vacuna para que te controle. Claro, entonces sí, después, claro. Eso iba a decirle, yo anduve No, buscando sin- para sin esta hablar de- presentación la vacuna con la plataforma de microchips y no la encontré. Sí, me O faltó. incluso la vacuna que genera atracciones, que imanta al cuerpo y que deja, bueno, hay Las anécdotas. busqué. Sí, sí, en Uruguay hay varias anécdotas sobre eso. Pero otro tema quería preguntarle a Eduardo. Él habló en su presentación de los sistemas integrados de gestión. ¿Cómo se componen esos sistemas? ¿Cómo se integran esos sistemas de gestión integrada? Los sistemas de gestión van a variar mayormente de un rubro de empresa a otro rubro de empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedique a hacer muebles no va a ser la misma que hacer alimentos. Pero dentro de los alimentos, los sistemas de gestión que sí o sí tienen que ir para que sean más baratos, porque son más baratos, más eficientes, porque son más eficientes, para que generen mayor sensación de pertenencia de los empleados, que lo generan, y que aparte cada uno de esos sistemas va a generar muchísimo menos dinero que si fuera aislado, serían primero el de calidad. Hoy se puede hablar, vamos a hablar de las normas ISO, de ISO 9001. Puede no ser ISO 9000, puede ser otra, de calidad. Otra, inocuidad. Luego, para mí, fundamental, salud y seguridad en el trabajo. No puede ser que haya calidad, que no haya inocuidad y que haya gente que se mata. Lo estamos viendo en UPM. También gestión de la seguridad del medio ambiente, salud medioambiental. Y una quinta que ya debe dar beneficios económicos a la empresa, si bien aún no es totalmente certificable, es la gestión inteligente de las energías. Entonces son 4 o 5 G, que además va a haber un gerente de todo ese grupo, y no sería un gerente de cada uno de los grupos. Va a haber funcionarios para todos los grupos, sería funcionario para todos los grupos. Nosotros esta experiencia la hicimos en Conaprole durante 10 años, y de un grupo de 77 personas lo bajamos a 12 en 3 años. Y certificamos todas las empresas de Conaproles en un lapso récord de 4 años. 1997, 2004, 2003. Con aplauso, sombrero, goma, medalla y beso. Obvio, nos costó sangre, sudor y lágrimas. Ya lo poco que dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Vamos, Carlos, adelante, Carlos, que ya vamos cerrando. Adelante, adelante. No sé si es oportuno lo que voy a decir. En Uruguay se crea la Comisión Asesora Honoraria para la lucha contra el COVID a nivel de la Presidencia de la República. Trabajaron durante los meses en un momento muy especial, en uno de los momentos peores que vive el mundo, y tuvieron un gran reconocimiento popular. Sin embargo, desde muchísimos años hay infinidad de comisiones horarias de salud pública que trabajan horariamente, los médicos de mejor expertos, años, comisión de salud vascular, comisión de lucha antituberculosa, honoraria, y después la que terminó con la tuberculosis en Uruguay,
mejor ya también la que llegó a la tuberculosis en Uruguay, hacer las cosas. Y no nunca tuvo un reconocimiento popular. Me parece una cosa injusta, porque creo que hay que reivindicar a todos aquellos científicos de primer nivel que dedicaron su vida entera a la lucha contra algunas enfermedades y sin embargo no han tenido reconocimiento debido. No le quito el reconocimiento a Comisión Área contra el COVID, pero creo que hemos dejado de lado el reconocimiento de los demás. Excelente reconocimiento. Sí, Alberto. No, quería hacer una reflexión final, yo ya hablé bastante, se ve que me mejoré de la garganta y después no hablo más. Con respecto a la sección esta de esta tarde, ¿cómo? ¿Qué me preguntó? Si está vacunado. 4 vacunas, si estoy esperando la quinta. Estoy esperando que mi país se largue bueno. la quinta, el refuerzo. Con respecto a la sección esta de las enseñanzas de COVID, me genera una reflexión muy general que no es tanto una enseñanza de la pandemia, sino que es lo que impulsó la pandemia, la situación de pandemia. Y creo que es algo sumamente importante, un avance científico impresionante en la génesis de las vacunas. Tenemos vacunas de distinto origen, tenemos procedimientos, tenemos equipamiento, técnicas y técnicos especializados que permiten desarrollar vacunas con total efectividad, con total inocuidad en un tiempo récord que antes no se podía hacer. Ahora tenemos vacunas a partir del spike, a partir del ARN, a partir de un fragmento de proteico, más de las atenuadas, etc. Entonces, ha habido un progreso impresionante en la génesis, en la protección frente a cualquier pandemia, frente a cualquier bacteria o virus, en la génesis de las vacunas. Y yo creo que esto es una de las cosas más positivas que nos ha dejado la pandemia. Ha obligado a los laboratorios, a los investigadores, a los científicos a extremar sus estudios, a conseguir financiamiento para que esto, y hubo mucho financiamiento porque el mundo estaba totalmente en bancarrota, entonces hubo financiamiento para salvar a la humanidad, a la economía de este flagelo mediante las vacunas. Es cierto que no es el único método, hay otros complementarios, el aislamiento, etcétera, pero el fundamental fue la vacuna y hoy tenemos la posibilidad de generar vacunas rápidamente. Antes se precisaban 5, 6, 7 años con toda la fase, con todas las pruebas. Hoy, en 1 año y medio, somos capaces de generar, o menos incluso, de generar una vacuna efectiva, inocua, frente a cualquier virus que pueda aparecer. Y creo que eso es una enseñanza, no, un impulso a la investigación, a la ciencia que le dio esta pandemia. Gracias, y me callo. Complemento de las vacunas y de los métodos de diagnóstico y el establecimiento de las redes de respuesta rápida. Digamos, así como hubo cosas con las que no estoy en nada de acuerdo con lo que se hizo en el manejo de COVID, hay otras con las que sí estoy de acuerdo. Es decir, el establecimiento de las redes de diagnóstico desde la gente de Malbrán, que venía trabajando con virus respiratorios desde hacía más de 20 años, con redes preexistentes, es un ejemplo. Digamos, porque tenían la gente apropiada, en el lugar apropiado, con la experiencia apropiada, que estuvieron en Ginebra a principios de febrero del 2020, viendo lo que iban a hacer. No es que los llamaron después, esto es alguna cosa que salió bien, digamos, ¿no? Así que eso. Y un punto que no aprendimos es el de las medidas de protección personal. Como ejemplo, chiquitito, California empezó la pandemia de COVID con 4 millones de N95 encanutados, por las dudas. Los tenían vencidos, hubo que hacer un permiso especial de la FDA para que los pudieran usar, pero tenían 4 millones de N95 que cada persona sabía qué modelo tenía que usar previamente, porque los N95 no son universales, ¿sí? Entonces,
para las fuerzas de seguridad, para la fuerza, digamos, de choque, de contención del personal sanitario, eso no lo aprendí. Si no sé, digamos, entre California, nosotros deberíamos tener 4, 5, 10 millones de N95, no sé dónde, protegidos con un montón de gente armada por las dudas, por cualquier cosa que pase. Eso también, digamos, de preparación para las pandemias, también es importante. Y eso no se cuenta, eso no se, digamos, hablamos de la parte biológica, pero hay una cuestión que es de organización, incluyendo de fuerzas policiales, militares, digamos que por lo menos, no quiero hablar de Uruguay, no tengo ni idea, pero en Argentina no hay nada preparado para eso. Bueno, muchachos, el hecho de que no podamos parar esta discusión, porque si nos descuidamos, otro levanta la mano y agarra el micrófono, habla a las claras de la importancia que tiene el tema de una salud. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es, con Jorgito, lo charlamos por primera vez hace casi un año, ya en la última reunión de las Academias Nacionales, en diciembre del año pasado, la presentación del libro. Y bueno, tardamos un año, charlamos unas cuantas veces, pero ahora sí estamos lanzando el grupo. Hay un grupo ya, en este momento oficialmente, de Una Salud, donde están todos invitados a participar. Va a ser un grupo multidisciplinario, veremos la periodicidad con que nos podamos reunir y con una agenda totalmente abierta, donde iremos viendo distintos aspectos de esta cuestión para fundamentalmente generar conocimiento y difundir conocimiento sobre esto, que es una cuestión esencial, fundamental. Así que lo que nos queda es, bueno, agradecer a todos por haber estado acá firmes, especialmente los que están ahora, que se aguantaron todo, a la gente que está conectado, los 24 valientes que quedaron, creo que llegamos a tener como 80 o 90 en un momento, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están a distancia, los que están presentes. Nosotros, los que estamos acá, estamos muy conformes con los resultados y bueno, espero que todos hayan quedado conformes. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ver la próxima, va a ser dentro de un año en Uruguay, veremos en qué lugar. El apellido, para ver la pizza que hace. Veremos en qué lugar. ¿Cómo no? Le con la prole. Ay, chacá. Paysandú ya la usaron los muchachos, fue la última Paysandú. Ahora vamos a tener que buscar otra. Y chacá, poco. Y medio y medio, que nadie trajo. No, perdón, no me confundan Salto con Paysandú. Yo soy salteño, que estoy acá arriba. Claro. ¿Qué dice? Ahí está Néstor. ¿Qué dice Néstor? No se confundan Salto con Paysandú. Fíjense en lo que tengo atrás, es la cascada de Salto Grande antes de la represa de actual. El año pasado lo hicimos allá, sí. No, felicitarlo, muy buena, ¿eh? Bueno. Lástima que no pude ir a Buenos Aires. Bueno, la próxima, Gordo, te vemos allá y la otra vendrás entonces. Bueno, muchachos, con esto, entonces, con esta formalidad damos por cerrada la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están conectados.